Muy bien. El tema de hoy es: como la unción misma te enseña de todas las cosas y es verdadera, persevera en él. El tema de hoy es: como la unción misma te enseña de todas las cosas y es verdadera, persevera en él. Eso está escrito en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 27. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 20 al 27. Muy bien, hermano, hermana, es bueno que nosotros entendamos y comprendamos que el hijo, la hija de Dios, tiene que tener conocimiento de la palabra del Señor. Nadie puede decir yo soy un hijo o una hija de Dios si no tiene conocimiento de la palabra de Dios. En otras palabras, un ignorante en la palabra de Dios no puede llamarse un hijo o hija de Dios. Tiene que conocer la palabra de Dios y recién va a llamarse un hijo o hija de Dios. Muchas veces dijeron que no solamente hay que tener conocimiento, hay que conocer, hay que hablar, hay que amar, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios es bien clara. Aquel que diga, yo soy un hijo o una hija de Dios, tiene que conocer la palabra de Dios. Vamos a hablar en otros términos. Aquel que diga que yo conozco a Dios o yo soy un hijo o hija de Dios, tiene que conocer todo lo que se llama la Biblia, para que me entiendan. Tienen que conocer la Biblia, lo que ellos le llaman la Biblia, muy bien, tienen que conocerlo. Son 66 libros, no más. No puede haber uno 67, otro 73, no existe. Son 66 libros que componen la palabra de Dios. Así está establecido y así siempre estará. Nadie, ningún hombre ha modificado ni va a modificarlo jamás. Podrán cambiar algunas palabras, algunos textos, algunas oraciones, pero en sí toda la palabra de Dios jamás van a poder cambiar. Por eso aquel que se llama hijo o hija de Dios tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Si no tiene conocimiento de la palabra de Dios, no es un hijo o hija de Dios. Por eso las religiones, puede haber un montón de religiones, pueden hablar, mejor dicho, algunas palabras, algunas oraciones, algunas frases de la palabra de Dios. Eso no significa que son hijos e hijas de Dios. El hijo y la hija de Dios tiene que conocer plenamente la palabra de Dios. ¿Cómo usted puede hablar de alguien si no lo conoce? De la misma manera, si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo puede hablar de un Dios todopoderoso? Más aún, aquellos que les gusta agarrar así como, digamos, como ping-pong, van de un lado a otro lado, van agarrando un beso, lo que le llamen, una frase o una oración o un párrafo. Van tomando y empiezan a hablar, pero no han leído toda la palabra de Dios. ¿Qué cosa pueden explicar? Es lo mismo, los ateos no han leído la palabra de Dios. Cuando ellos digan, yo he leído todito la Biblia, ellos le dicen, ¿cómo pueden leer la Biblia si ellos no creen en Dios? Por eso es ridículo aquel ateo que diga yo he leído todito. El ateo no conoce la palabra de Dios. Y aquellos que van por otras religiones, que bueno, han buscado su forma de encontrar, entre comillas, la paz, la luz, buscan diferentes religiones que son más asiáticas y otras que son costumbristas. Bueno, pues entonces no conocen a Dios verdadero. No conocen al Dios único y verdadero, entonces tampoco pueden hablar del Dios todopoderoso. Pero sí el creyente, el nacido de nuevo, aquel que realmente conoce al Señor, es que ha leído desde Génesis hasta Revelación. Conoce la palabra de Dios. Pero si aquel que dice es un creyente que solamente le gusta asistir los domingos o algunas reuniones donde se va a hablar algo de la palabra de Dios, examínese si es un hijo o una hija de Dios. Por eso, hermano, hermana, es muy importante que usted conozca la palabra de Dios. Tiene que saber la palabra de Dios. Muy bien, entonces con esta pequeña introducción vamos
a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice? Tú tienes la unción del Santo y conoces las cosas. Miren, hermano, te está hablando a ti. Te está diciendo, tú tienes la unción del Santo y conoces las cosas. Muy bien. Entonces, usted puede explicar este verso tanto al creyente como al indeciso. Bien claro, hermano. En este versículo está escrito, dice, tú tienes la unción del Santo y conoces todas las cosas. Los velludos, o aquellos que se dicen ser inteligentes, sabios, científicos o lo que usted les quiera llamar, pueden escudriñar, profundizar y decir, tú tienes la unción del Santo. Primero van a averiguar, primero yo o eres tú, luego van a querer averiguar qué es una unción, qué es la unción, y después van a decir el Santo, quién es el Santo. Y cuando pasen al otro término y dicen, y conoces, ¿qué cosa conoces? Porque aquí te está diciendo y conoces. Luego dice todas, ahora todas. Es decir, conoces todo, no ignoras nada, las cosas. Miren, hermanos, cualquier persona, hombre o mujer, quiera empezar a poder explicar este verso, se va a complicar. Más aún aquella persona que no conoce la palabra de Dios. ¿Cómo puede explicar a un creyente o a un indeciso? Tú tienes la unción del Santo y conoces todas las cosas. Esto se está refiriendo claramente y está hablando al hijo y a la hija de Dios. De forma directa le está diciendo, tú, hijo, hija de Dios, tienes la unción del Santo. ¿Es una afirmación? ¿Es una confirmación? Está confirmando que tú conoces o tú tienes la unción del Santo. Unción, ungido. La unción significa eres ungido. ¿Y qué significa ungido? Ungido significa tienes al Espíritu Santo. Tienes al Consolador. Es lo que está diciendo. Ahora dice del Santo. ¿De quién es Santo? De Jesús. Está hablando de Jesús, del Hijo de Dios. Jesús el Cristo. Entonces aquí hay se abre algo muy complicado para los incrédulos. El incrédulo no cree en el Espíritu Santo. Peor decir que Jesús es santo. Ellos no creen. Y cuando vamos al otro párrafo que nos dice, y conoces todas las cosas. Oiga, está diciéndole a usted, al hijo, a la hija de Dios, conoces todas las cosas. Es decir, usted no ignora nada. El hijo y la hija de Dios no ignora nada. Por eso muchas veces dicen, queremos señales, danos señales, muéstranos las señales. Eso está escrito. Y el Señor es bien claro, a esta generación incrédula no se les va a dar las señales, solamente una, la de Jonás. Por eso, hermano, hermana, las personas que no conocen a Jesús el Cristo, pues claramente no van a poder hablar. Este versículo para ellos es algo que no pueden entender, es un misterio para ellos, es algo inentendible. Y para el hijo y la hija de Dios, que dice ser un hijo y una hija de Dios, si no conoce la palabra del Señor, igual, de la misma manera, no va a poder entenderlo. Por eso cuando un hombre o un hijo o una hija de Dios le pregunta a otro hijo o hija de Dios, ¿tú conoces todas las cosas? ¿Tú puedes percibir ya las señales? Miren, hermanos, otros hijos, hijas de Dios, otros mensajeros han señalado bien claro. Muchos hermanos, hermanas están esperando
que Dios les diga, ya vengo, ya estoy viniendo, ya en 10 minutos llego. Y estos mensajeros están enseñando y están diciendo claramente, las señales están hechas, han sido manifiestas. Es decir, en base a las señales de lo que está sucediendo, ya tienen la respuesta. Porque todo aquel que no cree en Dios Todopoderoso, siempre va a ser perverso, siempre va a hacer daño, siempre va a difamar, a calumniar, siempre va a hablar mal del prójimo. No van a querer escuchar la palabra de Dios, van a utilizar, van a sacar leyes, todo tipo de leyes, van a querer dar las sanciones más fuertes. Llámense que se quede ahí eternamente en la cárcel hasta que se muera, pero que no hable la palabra de Dios. O si no, hay que cortarle la cabeza ya, listo, para que no hable. O acallar la palabra de Dios. Por eso todos aquellos que hablan de Dios, si no conocen a Dios, quieren acallar la palabra de Dios. No, ahora ya se han inventado en todos los países, en especial en los comunistas, socialistas y cualquier otro tipo de istas, se han inventado, ya han dicho, bueno, yo creo en A, en B, en C, en D, en F. Bueno, como nosotros somos libres, podemos creer en cuando sea, en lo que sea. Hay otros que se dicen son narcisistas, yo creo en mí, o yo soy hermoso, lo que sea. Empiezan a querer acallar la palabra de Dios. Jamás van a poder, jamás. Desde Adán y Eva no existió un ser creado que pueda acallar la palabra de Dios. Solamente Dios Todopoderoso va a decir, no se hable más en la tierra mi palabra. Y ese tiempo son 3 años y medio que Dios ha establecido. No se va a hablar. Y todo el mundo, el incrédulo, va a querer escuchar la palabra de Dios y no va a escuchar nada. Por eso, hermanos, Dios es bien claro. Dios va a mostrar al mundo entero que cuando hay ausencia de la palabra de Dios, el creado va a querer buscar la palabra de Dios y no lo va a encontrar. Y lo único que va a encontrar es engaño y mentira. El engaño y la mentira. Lo único es lo que va a encontrar. Por eso, hermano, cuando nosotros estamos hablando de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, tú tienes la unción del Santo y conoces todas las cosas. El Hijo o la hija de Dios puede explicar este verso, tanto al creyente como al indeciso. No, porque primero usted no conoce la palabra de Dios. La respuesta también es sí. Puede explicar con claridad porque usted sí tiene conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y usted en qué está? ¿En el sí o está en el no? Si usted es un hijo o hija de Dios, no puede decir alegremente yo soy un hijo o una hija de Dios. No puede decir usted alegremente, bueno, yo desde la cuna he sido un creyente, un cristiano. No existe eso. Yo he sido desde el vientre de mi madre cristiana, no puede decir eso. La palabra de Dios dice, usted tiene que nacer. También, ¿qué dice? Tiene que nacer de nuevo. Es decir, puede tener la edad que tenga, 10, 12, 15, 20, 30, 35, 60, 80 años. La edad que usted tenga, Dios Todopoderoso, ¿qué le dice? Tiene que usted nacer de nuevo. Por ello Jesús el Cristo te dice, no te he escrito como si ignorases la verdad, te he escrito como a los que conocen la verdad. Te lo voy a repetir. Dios Todopoderoso le dice al creyente, aquel que cree en Jesús el Cristo, no te he escrito, es decir, no te he dado mi palabra como si ignorases la verdad. Es decir, conoces la verdad. Hijo, hija de Dios, ¿conoces la verdad? Levantan la mano y dice, sí, conozco la verdad. Y la pregunta es, ¿qué es la verdad?
Y es una pregunta que hace un incrédulo de forma incorrecta. ¿Qué es la verdad? Y lo correcto es ¿quién es la verdad? No ¿qué es la verdad? La pregunta correcta es ¿quién es la verdad? Pero como lo dijo un incrédulo y dijo ¿qué es la verdad? Bueno, por su incredulidad sigue en pecado. Pero un creyente dice ¿quién es la verdad? No, ¿qué es la verdad? ¿Y quién es la verdad? Jesús, el Cristo. Por eso, bien claramente dice, no te he escrito como si ignorases la verdad. Te he escrito como a los que conocen la verdad. ¿Conoce usted a Jesús, el Cristo? Usted levanta la mano y dice, sí, yo conozco. Ah, muy bien. A ti te he escrito. ¿Has leído la palabra de Dios? No. Bueno, entonces no te he escrito a ti. Oiga, usted puede trabajar. Usted puede ser padre, puede ser madre, puede ser hermano, puede ser hijo. Puede ser propietario de empresas grandes, como puede ser empleado. O comerciante, negociante, empresario, industrial. Puede ser lo que sea, profesional. Sea usted quien sea, hombre y mujer. Si usted se dice ser, soy un hijo, hija de Dios, jamás debe dejar de leer la palabra de Dios. En el día tiene que leer, cuando sea 5 o 10 minutos, tiene que leer. Luego tendrá que analizarlo, tendrá que profundizarlo. Entonces usted va a conocer, como dice, todas las cosas. Va a conocer todas las cosas. Por eso el Señor ha escrito su palabra, ¿para quiénes? Para los que conocen la verdad. ¿Para quiénes ha escrito la palabra de Dios? Para aquellos que creen y confían en Jesús, el Cristo. ¿Quién escribió entonces la palabra de Dios? Nunca se olvide, el Padre pensó, el Hijo lo habló, es decir, Jesús el Cristo lo habló, y el Espíritu Santo lo escribió. Así es de claro. Por eso dice, el Padre lo pensó, el Hijo lo habló y el Espíritu Santo lo escribió. ¿Quién dijo que iba a venir el Salvador? Lo dijo el Padre. ¿Quién habló del Dios Todopoderoso? ¿Quién habló la palabra de Dios? Fue el Hijo, fue Jesús el Cristo. ¿Y quién lo escribió para que todo el mundo lo conozca? Fue el Espíritu Santo. Por eso todo el mundo dice, usted puede encontrar en internet, en cualquier lugar, puede encontrar claramente, dicen, el libro más leído, ¿cuál es? Y todo el mundo grita, la Biblia. Oiga, no ha sido Lutero, no ha sido el fulano, no ha sido el mengano, no ha sido, sea hombre, sea mujer, el reformista, no existe eso. No hay otros, como hay algunas religiones que dicen, no, nosotros somos los primeros que hemos escrito la Biblia, no han escrito ni siquiera la A. Nadie puede decir, nosotros hemos escrito la Biblia. O nosotros le hemos dado una formita. Antes era un libro así, sin comas, sin nada, sin lo que usted le llame. Era así, seguido. Le hemos puesto pues nosotros capítulos, hemos puesto versitos que sean con versículos. Si usted estudia Derecho o ha estudiado Derecho, tiene idea, igual tiene título, tiene artículos. Entonces no pueden agarrar y decir, bueno, nosotros le hemos puesto títulos y le hemos puesto versículos. Cuando uno estudia leyes, claramente encuentra, hay títulos, hay artículos, hay parágrafos, hay varias formas con el objetivo de hacer una interpretación de la ley. Y otros religiosos que se copiaron de lo que viene de la ley, dijeron, bueno, nosotros hemos hecho títulos y hemos puesto capítulos y hemos puesto, ya no dijeron artículos, hemos puesto versículos. La palabra de Dios no ha puesto eso.
La palabra de Dios ha escrito, el libro tanto, listo, pero tiene que estudiarlo, tiene que leerlo. Por eso Dios Todopoderoso pone como ejemplo a su pueblo que Israel. Ellos tenían que entender, como cualquier hijo o hija de Dios, tienen que igual de la misma manera estudiar. Ellos no tenían ahí capítulos, no tenían títulos, no tenían versículos, nada. Ellos tenían que leer así tal cual estaba escrito. Todos los signos gramaticales, lo que usted quiera llamarle, pues ellos tenían que empezar a explicar. Por eso ellos dicen, teníamos que estudiar la palabra de Dios. Teníamos que profundizar. Teníamos que repetir constantemente. De tal manera que cada uno de nosotros podamos entender y comprender la palabra de Dios. Por eso es ilógico que cuando alguien diga, bueno, escuchar la Biblia lo mismo todas las veces, escuchar lo mismo en tal congregación, tal día, tal otro día, he ido a unas reuniones, dicen lo mismo, nunca va a cambiar, nunca va a ser antigua la palabra de Dios, nunca va a ser presente la palabra de Dios, nunca va a ser futuro, es decir, puede cambiar la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece y es eterna y punto. Así que no existe lo antiguo, lo de hoy y lo de mañana. No existe, a ver, vamos a cambiar las palabritas y lo vamos a modernizar de acuerdo a nuestra época. No existe eso. La palabra de Dios permanece eternamente. Por eso, bien claramente, la palabra de Dios es eterna. Es principio y es fin. Ningún creado lo escribió. Así que religiosos están escuchando. Ningún creado ha escrito lo que usted lo conoce como la Biblia. No, aquí dice el libro de Mateo. No, aquí dice el libro de Jeremías. No, el libro de Isaías. Oiga, nadie lo escribió, ningún creado. Y no necesita Dios Todopoderoso, a ver, ven vos, fulano o fulana, vas a escribir. No necesita. Dios lo escribió y punto. Es eso lo que uno tiene que entender. Por eso hay la advertencia bien clara que dice todos aquellos que traducen del hebreo, ya está hablando claro. La Biblia ya está en hebreo, lo que usted le llama Biblia. Y unos dicen, sí, estaba en hebreo era el Pentateuco, el Tanaj. No, todo, los 66 libros. No hay aquí Antiguo y Nuevo Testamento. Los judíos dividen el Antiguo Testamento, punto. El Nuevo Testamento nosotros no aceptamos. Ellos no lo aceptan, bueno. Pero hay algunos judíos sí aceptan. Los 66 libros están escritos en hebreo. No hay eso en griego, en latín, en el idioma que usted quiere inventarse. La palabra de Dios está escrita en hebreo y punto. Nada más. Cuando existen algunos judíos que hablan hebreo y digan no, que solamente está hasta Tanaj, es decir, hasta todo lo que es el Antiguo Testamento, hasta Malaquías, Génesis hasta Malaquías, nada más, no. Desde Génesis hasta Revelaciones, lo que otros le llaman Apocalipsis. Desde Génesis hasta Revelación está escrito en hebreo. Por eso viene la ridiculez cuando dicen qué idioma hablaba Jesús. Jesús hablaba hebreo y los otros dijeron no, hablaba arameo. El religioso quiere cambiarlo. Puede cambiar lo que le dé la gana, pero Jesús hablaba hebreo. Listo. Jesús hablaba hebreo.
para que la gente entienda y comprenda, hablaba arameo. Porque arameo era un lenguaje, una lengua o un idioma, que usted quiera entenderlo, que era más conocido. Es como cuando usted sale de su país, que tiene usted un idioma en su propio país, y cuando viaja al extranjero, para comunicarse con el resto, bueno, pues tiene que hablar un idioma, entre comillas, común. Si usted va a un país, muy bien, se va a Europa, por decir, usted es de Latinoamérica, usted habla de su propio idioma, nadie le va a entender. Pero si habla entre comillas, podríamos llamar, digamos, el inglés, sí le van a entender, porque hay otros que hablan también inglés, donde usted ya va a poder conversar. De la misma manera, cuando un extranjero viene a su país y habla un idioma, su propio idioma de ese extranjero, usted no le entiende. Pero ese extranjero habla inglés, muy bien. En su propio país hay gente que habla inglés y va a poder conversar con esa persona. Por eso, hermano, hermana, Jesús hablaba hebreo, ese era su idioma, no era arameo. Ni tampoco digan que el Nuevo Testamento está en griego o en latín. No es así. No es así. Por eso hay esa advertencia que se dice, todos aquellos que traducen del hebreo y lo modifican a su conveniencia y conforme a sus concupiscencias, serán lanzados al lago de fuego. De la misma manera, aquellos y aquellas que los difunden. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Sociedad Bíblica Internacional. ¿Está entendiendo? Sociedad Bíblica de cualquier país. ¿Está entendiendo? Nueva Versión Internacional. Analícenlo. Si está correcto o no está correcto. La Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional está más en inglés. ¿Cuál es la razón? Averígüelo usted. Nueva Versión Internacional hay muy poco en español, pero sí está en inglés. Sociedad Bíblica Internacional está difundiendo algo que es correcto o es incorrecto. Analicen Nueva Versión Internacional. Por eso el Hijo y la hija de Dios no puede aceptar cualquier traducción con las palabras nuevas versiones o como otros. Bueno, la Biblia del fulano dicen, como también hay otras que dicen la Biblia del fulano, la Biblia de la mengana. Hermano, hermano, la palabra de Dios solamente tiene un solo autor, que es Dios Todopoderoso. No hay más. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ese es el autor. Él es los que han pensado, los que han hablado, los que han escrito. No hay un creado que haya escrito la palabra de Dios. Así que es iluso pensar que uno agarra y desde yo he escrito la Biblia y le pongo mi nombre. La Biblia de fulano o la Biblia de estudio del mengano. Son errores. Cometen errores. Por eso, todos aquellos que modifiquen la palabra de Dios según su conveniencia y también según sus concupiscencias van a ser lanzados al lago de fuego. Entiéndalo. Por eso el Hijo y la hija de Dios, cuando alguien le dice, un incrédulo o algún indeciso le dice, ¿qué Biblia debo comprar? Y hay cristianos que no tienen respuesta. Que hay hijos, hijas de Dios que ni lo saben.
¿qué Biblia puede comprar? Por eso, hermano, hermana, el hijo y la hija de Dios tiene que conocer bien la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene 66 libros, no hay más. Que hay algunos que le ponen mapas, que le ponen concordancia, que le pongan, digamos, algunos temas, es decir, índice temático y demás otras cosas. Bueno, eso es solamente es algo agregado, algo que, entre comillas, para que le ayude a la persona que está queriendo estudiar la palabra de Dios. Eso no pertenece a la Biblia o a la palabra de Dios. Eso pertenece solamente un agregado, una añadidura que está haciendo un creado. Pero en sí, los 66 libros solamente ha sido por el único autor, Dios, creador de los cielos y la tierra. No hay más. Entonces, ¿quién es mentiroso? Miren, hermano, ¿quién es mentiroso? Satanás. Los demonios son mentirosos. Sí. Entonces, cuando dicen ¿quién es mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. ¿Está entendiendo? Aquel que niega que Jesús es Dios es mentiroso. Aquel que niega que Jesús es hijo de Dios es mentiroso. Aquel que niega que Jesús es el Cristo es mentiroso. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Es bien clara la palabra de Dios. Por eso dice, entonces viene la pregunta, ¿quién es o quién niega a Jesús el Cristo? ¿Quién niega a Jesús el Cristo? El mentiroso, muy bien. ¿Quién niega a Jesús el Cristo? El anticristo. Muy bien, había habido un anticristo. ¿Qué es el anticristo? El que niega a Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo, hermano? Ese es el anticristo. El anticristo, el que niega a Jesús el Cristo. Hay muchos anticristos. Eso está escrito hace tiempo, hace muchos años atrás. Dijo, hay anticristo, ya vino el anticristo. ¿Quién es el anticristo? El que niega a Jesús el Cristo. Es decir, cualquier religión que existe en la tierra que niega a Jesús el Cristo, ¿qué se llama? Anticristo. ¿Ahora entendió? No es eso de que digan, bueno, ya va a llegar el anticristo. Sí, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya va a venir el anticristo. Oiga, estudie la palabra de Dios. Bien claramente dice, el que niega a Jesús el Cristo es el anticristo. ¿Está entendiendo? Si yo digo, yo tengo mi religión X, y en mi religión X yo enseño y digo, Jesús no es Dios. ¿Listo? ¿Qué soy yo? Mi religión X, ¿qué es? Anticristo. Estoy negando a Jesús el Cristo. Entonces usted ya sabe, el anticristo no es que va a venir, pues hoy es recién, oiga. Por eso hay errores donde dicen, saben, hermanos, hay que tener cuidado, presten atención, tomen en cuenta. A ver, alerta, alerta. Ya viene el anticristo. Oiga, estudie la palabra de Dios. ¿Quién es el anticristo? El que niega a Jesús el Cristo. Si yo soy una religión cualquier religión, y digo, yo creo en Jesús, pero para llegar a Jesús hay que caminar por estos ídolos. O yo para llegar donde Jesús tengo que ir donde el ídolo X sea varón o sea mujer, o sea lo que sea. Esa religión es una religión anticristo. Dios Todopoderoso en la palabra de Dios dice claramente, no doy mi gloria a nadie, a nadie. Bien claro, es Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, hermana, entiende y comprenda. El anticristo no es que ya va a venir.
El anticristo ya vino. Ya se habló hace años. Y Dios Todopoderoso nos los enseñó y nos dijo, ¿quién es el anticristo? Hace años. ¿Quién es el anticristo? El que niega al Padre y al Hijo. ¿Está entendiendo? La persona que niega a Jesús, el Cristo, está negando al mismo tiempo al Padre, por si acaso. Aquel que dice, el que niega al Padre y al Hijo, es un anticristo. Si una persona, sea quien sea, niega a Jesús el Cristo, es anticristo. Y la pregunta es, ¿quién es el anticristo? El que niega al Padre y a Jesús el Cristo. Ese es el anticristo. Es decir, el anticristo no solamente está negando a Jesús, el Cristo, también está negando al Padre y también está negando al Espíritu Santo. En otras palabras, el anticristo es aquella persona que niega al Padre, que niega a Jesús y que niega al Espíritu Santo. Por eso en vano es que existe una religión y diga Padre, aun cuando digan ellos Abba Padre y están rechazando a Jesús, ese no está dirigiéndose al Dios único y verdadero. Esa religión solamente está dirigiéndose a un ente, algo mentiroso, algo que es ficticio. Por eso el Hijo y la hija de Dios jamás puede retroceder. Jamás. Si el Hijo y la hija de Dios ha creído en Jesús el Cristo, está creyendo también en el Padre y al mismo tiempo está creyendo en el Espíritu Santo. El solamente creer en Jesús el Cristo, el solamente confiar en Jesús el Cristo, también confía en el Padre y también confía en el Espíritu Santo. Por eso el Hijo y la hija de Dios no puede retroceder jamás, en ningún momento. Bien claro, estamos aprendiendo, hermano. Así que el anticristo no es que está viniendo, ya va a venir, oiga, hay que tener cuidadito, no hay eso. El anticristo fue hace tiempo, hace años, cuando Jesús se manifestó. Ahí fue que Jesús nos declaró que el anticristo ya vino desde hace tiempo, desde Caín, el primer anticristo. ¿Y Caín por qué era anticristo? Porque negó al Padre, lo negó al Padre, negó a Jesús y negó al Espíritu Santo. Por eso Caín lanzado al lago de fuego, directo, como Satanás y los demonios aquí, lanzados van a ser. Dios Todopoderoso nos los demostró cuando Jesús vino, hecho hombre, en carne. Dios Todopoderoso manifestándose en carne. Por eso, hermano, Él ya nos habló del anticristo hace tiempo. No es recién que va a venir el anticristo. No es así. ¿Quién es el anticristo? El que niega al Padre y a Jesús el Cristo. Y también niega al Espíritu Santo. Por eso hay algunas religiones niegan, se juegan. Miren, cómo hay tantas religiones que unas aceptan al Padre. ¿Cuál será el Padre? Otros niegan solamente o aceptan solamente a Jesús. Pero niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo. Otros niegan al Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo es aire, oye, es un neuma. Es un airecito, como un vientecito. No lo consideran al Espíritu Santo como Dios Todopoderoso. Por eso, niegan al Padre, que es Dios Todopoderoso.
Niegan a Jesús, que es Dios Todopoderoso, y niegan al Espíritu Santo, que es Dios Todopoderoso. Y hay otros que solamente agarran así. Solamente queremos el Padre. Hay unas religiones, bueno, hay varias religiones, que solamente hay un Padre. Él es el único. El Padre es Padre y ha venido a la tierra, pero como Padre, pero se ha nombrado Jesús. Y ahora se ha ido de la tierra, ahora se ha llamado Espíritu Santo. No creen así de forma separada, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Oiga, esas religiones, entiéndase quién es usted. ¿Cómo está formado usted? Usted tiene espíritu, alma y cuerpo. Y usted no entiende esas tres cosas. Usted está formado como espíritu, alma y cuerpo y usted no entiende nada. No entiende cómo es su espíritu, no sabe cómo es el espíritu, no sabe la forma del espíritu, ni sabe cómo está compuesto ese espíritu. Y más aún cuando llega al alma, el alma peor, ni lo conoce. No sabe cómo es el alma. Pero se da el lujo de decir que puede viajar. Puede ir a todo lado. Puede salirse. Las tres cosas no pueden estar separadas. Oiga, espíritu, alma y cuerpo, que es usted, no puede estar separado. No se puede separar ni la milésima de segundo. Solamente existe la separación cuando la persona fallece. Ahí sí existe la separación clara. El espíritu vuelve al espíritu, así que usted no sabe cómo es el espíritu. El cuerpo vuelve a la tierra, así que usted tampoco conoce el cuerpo. Usted no conoce el cuerpo. Y el alma va a un lugar que usted desconoce y no sabe cómo es su alma. Por eso, hermana, es bien claro cuando empiezan a negar. Hay muchas religiones que quieren separar las cosas. Y hay supuestos evangélicos que están separando. Le dicen triuno, le dicen trinidad, otros le dicen unicentro, otros le dicen los únicos. Pero la palabra de Dios dice bien claro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres, pero son uno. Y ahí viene la locura, dicen, como la palabra de Dios, dicen para unos es locura. Para nosotros es gozo y paz. Para los hijos, hijas de Dios. Por eso cualquiera que niega a Jesús el Cristo, ese tal tampoco tiene al Padre. Así que hay muchos. Hay religiones que parecen, que cuando uno habla con diferentes religiones, tal vez usted haya hablado o no haya hablado, pero cuando usted habla, usted se va a dar a entender que hay personas que son tan religiosas que no conocen a Dios Todopoderoso. Pero le hablan de Jesús. Miren, se dan el lujo de hablar de Jesús. Yo les digo, se dan el lujo porque son ignorantes. No conocen al Dios Todopoderoso. Y en su misma religión hablan de Jesús y en su misma religión lo rechazan a Jesús
lo odian a Jesús, lo niegan a Jesús. Y la palabra de Dios es clara. Niegas a Jesús, niegas al Padre. Niegas al Espíritu Santo. Así que aquellos que quieren acallar, decir ya basta, 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 ya no queremos escuchar de la Biblia porque nosotros tenemos nuestra propia religión, alístese para irse al lago de fuego. Otros le llaman infierno, pero no existe el infierno, existe el lago de fuego. Ahí acaba todo. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que entender y comprender que el hijo o la hija de Dios tiene que estudiar la palabra de Dios. No puede decir soy un hijo o hija de Dios y no está leyendo la palabra de Dios. Por eso tú tienes la unción del Santo y conoces todas las cosas. ¿Puedes explicarme esto, hermano, hermana, hijo, hija de Dios? ¿Puedes tú explicarme a mí eso? ¿Puedes hacerme comprender y entender qué significa que yo tengo la unción del Santo? ¿Me puedes explicar y me puedes decir cómo conozco todas las cosas? Por eso, hermano, uno le dijo, un hermano a otro hermano, le dijo, yo conocí a Jesús. Y el otro hermano le dijo, ¿y de cómo? ¿Estás loco? ¿Cómo puedes conocer a Jesús? Y otro fue más osado y dijo, yo conozco a Dios Todopoderoso. Oye, si recién te convertiste hace un mes, ¿cómo es que conoces a Dios Todopoderoso? Por eso, ¿qué les dijeron a los creyentes? ¿Qué les dijeron a Jesús? ¿Qué le dijeron los incrédulos a Jesús? ¿Se acuerdan? Está loco. Por eso a nosotros en el siglo XXI, a los creyentes, ¿qué nos dicen? A los verdaderos creyentes. Locos. Tan locos. Hermano, hermana, estudie la palabra de Dios. No va a haber ninguna diferencia lo que le han hecho a Jesús con lo que le hagan a usted. Menos aún va a haber ninguna diferencia lo que le han dicho a Jesús, le digan a usted. Usted es un hijo de tal, le van a decir a usted. No le digo en el otro sentido malo, diabólico, satánico. A Jesús, ¿qué le decían? No le decían Jesús, hijo de Dios. ¿Qué le decían? Jesús, el hijo del carpintero. ¿Tú crees que un carpintero sabe algo más que nosotros? Nosotros los leyudos, los que dominamos y estamos en una religión grande y es conocida a nivel mundial. Entienda, no va a haber diferencia. No va a haber diferencia, así que usted que le gusta estar en agua de pozo, hucha lindo, como una noria, que no le moleste, que todo esté tranquilo, paz, 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 paz. La palabra de Dios que dice, Jesús, ¿a qué has venido? Yo no he venido a traer paz en esta tierra. He venido a traer disensión, división. Se enojaron. Y usted ya sabe, algunos presidentes, ¿no ve que hay? El presidente es el intocable, ¿no ve? Él dijo, Jesús es un mentiroso, ha dicho que no va a traer paz, ha traído división, yo voy a poner paz, y al poco tiempo murió, y lanzado al lago de fuego. Entienda, no fue el único que usted conoce en el siglo XXI.
Igual dijo otro, yo soy Dios, y ese ratito fue comido por los gusanos, en vivo y en directo. No es un cuento lo que le estoy hablando. En vivo y en directo, todos se asustaron. Cómo los gusanos salían dentro de su cuerpo, salían y se lo comían, se lo devoraron. Oiga, salió sangre. Oiga, se lo tragaban la sangre más. Veían cómo se lo comían, no sabían qué hacer. Un espanto para toda esa gente. Temblaban. Porque le dijeron, Dios habló. Y él dijo, sí, yo soy Dios. ¿Qué tal esa? Y ese ratito, ese instante, se lo comieron. Así que eso no es novedad. Gente que habla mal de Dios o que se cree Dios, ese ratito va a fallecer. Por eso cualquiera que confiesa, hable, cree, confía a Jesús el Cristo, también tiene al Padre. Viene la pregunta, ¿cuándo fui enseñado de todo esto? Está hablando ya el cristiano. ¿Cuándo fui enseñado de todo esto? Dios les dice, desde el principio. Dicto. Así que cristiano, hijo, hija de Dios, Dios te enseñó desde el principio. Así que no tienes excusa. Así que no puedes decir, no conozco la palabra de Dios, o no quieres leer la palabra de Dios. Tienes que estudiar la palabra de Dios, hermano, hermana. No tienes excusa. Desde Adán y Eva fuimos enseñados. Y el linaje. Tenemos nosotros descendencia, sí. Pero el linaje, ¿qué es el linaje? El que cree en Jesús, el que confía en Jesús, el que obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted, ha sido enseñado. Si un padre y una madre tienen hijos, el padre o la madre o alguno de sus hijos solamente van a continuar el linaje. Entiéndalo. Por eso los hijos tienen que ser educados desde el vientre. Nacen, siguen siendo enseñados la palabra de Dios. 12 años. A los 12 años ya tiene que ser el ministrado. Desde los 12 años hasta la mayoría de edad, la edad que sea en su país, 18 años, 21 años, otros 16 años, otros a los 14 años, 12 años, les dicen que ya son mayores, ya tienen la mayoría de edad. Sea la edad que le ponga en su país, pero el Señor dice 30 años. En la palabra de Dios dice 30 años. Cumples 30 años y eres mayor de edad. Bien claramente. Tienes que salir de tu casa, de las casas de tus padres, tendrás que ir a trabajar, a tener tu propia casa, etcétera, etcétera. La palabra de Dios dice 30 años. Las leyes del mundo, las leyes humanas, dicen 12, 14, 16, 18, 21, 25. Pero la palabra de Dios dice 30. 30 años. Por eso, hermano, hermana, el hijo o la hija de Dios, el papá y la mamá que son creyentes tienen que educar. 12 años enseñan.
Empieza después de 12 años para adelante, hasta la mayoría de edad, ministrar. Ya son ministrados, muy bien. Ahora, a partir de los 30 años, ya la persona, sea varón, sea mujer, decide si es del linaje de Dios o solamente es un descendiente de sus padres. Y si uno dice, yo soy del linaje de Dios, macanudo, cree en Jesús, confía en Jesús y obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Ahora sí ha sido enseñado. Por eso, hermano, a veces no saben. Los niños, uy, qué lindo. Hasta los 12 años usted tiene que enseñarle. 12 años. Tiene que enseñarle la palabra de Dios. Y desde los 12 hasta los 30 años, usted, papá y mamá, tiene que ministrarle. Ya no es enseñanza, es ministración. Es palabra de Dios. Mostrar la palabra de Dios. Tal cual es. Lo que has oído desde el principio, permanezca en ti. ¿Listo? Así que, hermanito, hermanita, no diga, ayer he escuchado, ayer he aprendido. No. Lo que has escuchado, lo que has oído desde el principio, permanezca en ti. Porque si lo que has oído desde el principio permanece en ti, también tú permanecerás en el Hijo y en el Padre. ¿Está entendiendo? Lo que has oído desde el principio, que permanezca en ti. Porque si lo que has oído desde el principio permanece en ti, también tú permanecerás en el Hijo y en el Padre. Entiéndalo, hermana. Así que no venga usted, no, que es difícil, es complicado estudiar la palabra de Dios. ¿Quién me podrá enseñar? No es así. ¿Qué dice? Esto está escrito de los que te engañan. Entienda, hermano, hermana. Esto está escrito de los que te engañan. ¿Está entendiendo? Hermano, hermana, la anterior vez, creo que hace 3 domingos hemos hablado. Aquel mensajero que da el mensaje, ¿usted qué tiene que hacer? Escudriñar ese mensaje, confrontar, es decir, verificar que sea conforme a la palabra de Dios. ¿Pero qué existe? Existe algunos mensajeros que están atacando. Ese pastor habla mal, ese fulano habla mal, maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, hacen mal. ¿Y el pueblo? ¿Y los oyentes? En silencio, calladitos, libres. No es así. Por eso se les ha dicho, desde aquí, hermano, hermana, se ha hablado a algunos pastores del extranjero, a los de los que viven en el extranjero, se les ha dicho, hermano, hermana, explíqueme por qué solamente está hablando del pastor que habla mal y el pueblo. ¿Acaso no ocurre en su país lo mismo? El pueblo está en silencio. No dice nada, calladito. No, es que el pastor es el ungido. ¿Qué tal esa? ¿Y usted qué es? No ungido, no ungida.
Hermano, hermana, el pueblo es responsable. Y el pueblo que obedece a enseñanzas falsas y engañosas, no diga, Dios me has abandonado. Diga, he pecado por desobediencia. Porque la palabra de Dios dice claramente, lo que has oído desde el principio, permanezca en ti. Porque si lo que has oído desde el principio permanece en ti, también tú permanecerás en el Hijo y en el Padre. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo, hermana? Por eso Dios dice, esto te he escrito de los que te engañan. No dice de los que te van a engañar. Te dice de los que te engañan. Entiéndalo, hermano. Entienda. Así que cuando usted esté escuchando a algún mensajero, de forma inmediata, recurra a la palabra de Dios y verifique si es lo que está hablando es correcto o no. Verifique. Verifique. No esté nomás de oyente, como muchas veces se ha escuchado. ¿Quién dijo? Una pregunta hubo por ahí. ¿Qué es el pecado? Y uno dijo, todo lo que transgrede la palabra de Dios. Y la misma persona que preguntó, dijo, ¿quién dijo? Y él dice, yo. Y él dijo, pero tú, oye, eres un niño. ¿Qué tal esa? Y otro respondió, le dijo, pero así está escrita la palabra. ¿Dónde? El mismo que preguntó dijo, ¿dónde? ¿Dónde dice que el pecado es transgresión a la palabra de Dios? ¿Dónde? Y una dijo, el domingo el pastor lo dijo. Ahora sí ya creo. ¿Qué tal esa? ¿Cómo es eso? Ahora ya sí creo. Es decir, no cree en la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios que dice, esto te he escrito de los que te engañan, anticristos. Hay en las congregaciones anticristo, pregunta y usted responda. Por eso, hermana, claramente dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, la unción que tú has recibido de Jesús el Cristo mora en ti. Y no tienes necesidad que ninguno te enseñe. Como la unción misma te enseña de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como te ha enseñado, persevera en él. Amén.